Hoy os voy a compartir una experiencia real que me pasó con una persona de mi equipo hace 2 semanas. Y la persona de mi equipo cometió un error que puede parecer bastante común, y de hecho lo veo que ocurre muchas veces, pero que a mi juicio es bastante grave. La reunión era la segunda o tercera reunión, una de las primeras, con el CIO en una de las organizaciones más grandes de Portugal, y la oportunidad ya se había validado. Estábamos hablando con el CIO, que aparte tenía capacidad de decisión, nos había confirmado que había presupuesto, nos había hablado a alto nivel de la iniciativa, del proyecto, y dada la importancia de esta reunión, me fui con la persona de mi equipo a acompañarle. La persona de mi equipo pues validó una agenda con las personas que estaban en la reunión, se validaron expectativas y básicamente la estructura de esa reunión era, en primer lugar, pues hacer un poco de cualificación, entender mejor su contexto, el contexto del cliente, su situación, hacer cualificación desde el punto de vista de qué es más relevante para ellos, entender su proceso de decisión, entender esos casos de uso que estén vinculados con esos desafíos o dolores que están teniendo, qué métricas de negocio están siendo impactadas, etc. Y en segundo lugar, contarles a alto nivel cuál era la propuesta de valor de nuestra plataforma de ciberseguridad. Nosotros tenemos una plataforma de ciberseguridad que cubre muchos casos de uso, pero uno de ellos es la securización de las comunicaciones. Entonces, en un momento dado nos está hablando de este proyecto, la persona, el CIO, y nos habla de que uno de los aspectos que más le duelen, que más le preocupan, es la experiencia de usuario. Y fíjate tú que dentro de nuestra plataforma, dentro de nuestro portfolio de productos, hay un producto concretamente que se llama Digital Experience y que de hecho aborda un caso de uso justamente para mejorar la experiencia de usuario. Pero en este caso el caso de uso es ser más eficiente en la resolución de tickets. Lo que hace es reducir el tiempo de resolución de problemas en esas comunicaciones y por lo tanto entregas una mejor experiencia de usuario final. La persona de mi equipo que escucha eso enseguida salta en la reunión y empieza a explicarle que tenemos un producto que justamente hace eso para posicionarlo, puesto que nos había dicho que era relevante y era muy importante esto para ellos. En ese momento yo dejo terminar a la persona de mi equipo, le miro y en mi cabeza lo que se me está pasando por la cabeza es no saltes a hablar de un producto tan rápido. No vendemos productos, vendemos soluciones. Y el enfoque que debemos afrontar es un enfoque de venta consultivo. Hay que seguir entendiendo, hay que seguir tirando de la cuerda. Y este es el error. El error es hablar de producto antes de cualificar bien, antes de tener un enfoque consultivo, antes de diagnosticar bien. Yo lo que suelo utilizar y me funciona muy bien es la técnica de ventas SPIN. Y os recomiendo que cuando tengáis que enfrentaros a una situación de diagnóstico o queréis entender más, a lo mejor con una simple pregunta vale. Pero si queréis tirar bastante de la cuerda porque queréis profundizar en eso que os está manifestando el cliente para poder materializarlo en desafíos, en implicaciones que a su vez son métricas de negocio que están siendo impactadas y poder validar esas necesidades, pensar en la palabra SPIN y en la técnica de ventas SPIN. Si no sabéis de qué estoy hablando, os recomiendo que os veáis otro de mis vídeos donde hablo precisamente de esta técnica de ventas y de cómo aplicarla. Esencialmente, SPIN es un acrónimo que sigue un mapa de preguntas en base a sus siglas, en base al orden de sus siglas. Preguntas de situación, preguntas de problema, preguntas de implicación y preguntas de necesidades. Entonces, si volvemos a la situación que os estaba compartiendo, a esa reunión con el CIO, con esa empresa de Portugal, tomo la palabra y yo lo que quiero en ese momento es diagnosticar más, entender mejor qué se refiere el CIO con experiencia de usuario. Y en ese momento pongo en mi cabeza la palabra SPIN, pienso en ese flujo de preguntas que debo hacer para entender mejor el caso de uso. Y empiezo a hacer preguntas de situación. ¿Me puedes dar más detalles y explicarme mejor a qué te refieres con experiencia de usuario? ¿Me puedes explicar qué estáis utilizando a día de hoy? Y lo que me explica es un caso de uso ligeramente diferente al que el producto de Digital Experience de nuestra solución aborda. Es decir, nos estaba hablando de otro caso de uso, que en este caso el caso de uso es que básicamente los usuarios que se conectan de manera remota fuera de la oficina están teniendo problemas de conexión y la experiencia de usuario es muy grave. Cuando yo le explico qué tipo de problemas están teniendo ellos con esto, o sea, cómo está impactando esto al negocio,
me habla de que, claro, la frustración, pues eso afecta a la productividad, no pueden ser productivos cuando trabajan fuera de casa, eso va un poco en contra de la cultura y de la inversión que ha hecho la empresa con este cambio cultural de que la gente pueda teletrabajar. Por otro lado, también me habla de que los empleados que se conectan remotamente, que tienen una mala experiencia, aparte de estar reportando esta tecnología y les da mala imagen a tecnología después de la inversión que hicieron, pues que también están desactivando en muchos casos la VPN. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Porque claro, si no se conectan a través de una VPN, esto puede tener implicaciones de una potencial brecha de seguridad. Recordar que nosotros, bueno, en este caso, en mi contexto actual, la solución que vendemos, uno de los casos de uso más importantes que aborda es la securización de las comunicaciones. Por lo tanto, me interesa entender a qué se refiere con ese problema con las VPNs que tiene y con esa securización y qué impacto puede tener en la seguridad. Y nos habla de potenciales brechas que pueden tener. Después de toda la inversión que han hecho con esas VPNs, pues pueden tener brechas de seguridad porque están accediendo por fuera de esas VPN. Pero por otro lado también me habla del impacto que puede tener en ese retorno de la inversión que hicieron con esa tecnología, porque es que los empleados no la están utilizando. Eso también tiene un impacto en términos de métrica de negocio, de que no están amortizando como deben el caso de uso que en su día justificaron. ¿Se entiende? Y en último lugar, bueno, pues básicamente es validar las necesidades. En este caso, el caso de uso era reemplazar esas VPNs que, curiosamente, como he dicho antes, uno de los principales casos de uso que aborda nuestra plataforma es ese. A través de un servicio cloud somos capaces de securizar esas comunicaciones, darle esa mejor experiencia a esos usuarios que se conectan remotamente utilizando nuestra plataforma, nuestra solución, dando una muy buena experiencia con muy baja latencia, pero aparte estamos también incrementando la seguridad. En otras palabras, que el caso de uso era diferente al caso de uso que la persona de mi equipo había posicionado. ¿Entendéis la importancia de diagnosticar bien? Y en este caso concreto era muy grave. En otros casos a lo mejor no, porque asumes y asumes relativamente bien y a lo mejor haces un posicionamiento y luego puedes seguir indagando en el contexto, en la situación del cliente. Pero mi consejo es que cuando vayáis a diagnosticar o el cliente os esté contando información, pensar en spin, pensar en esos desafíos que están siendo impactados en su contexto actual, pensar en esas implicaciones y métricas de negocio que están siendo impactadas y por último validar esas necesidades. Y no posicionáis producto hasta que hayáis validado esas necesidades. En resumen y por ir terminando, os voy a compartir 3 últimos mensajes que me gustaría que os llevarais después de ver este vídeo. En primer lugar, en la venta B2B de tecnología de software no vendemos productos, vendemos soluciones, vendemos resultados, vendemos éxito. Y para eso es muy importante adoptar un enfoque de venta consultivo. En segundo lugar, no asumáis, no os precipitéis al hablar. Es importante conectar con la otra persona y que la otra persona perciba que le estás entendiendo, que le estás comprendiendo. Por eso es muy importante diagnosticar. Y el consejo que os doy respecto a este segundo punto es que utilicéis la técnica de ventas SPIN, muy efectiva para diagnosticar. Y el tercer mensaje es que uno de los objetivos más importantes en una primera reunión de ventas es construir confianza y empezar a construir confianza. Por eso, tanto el punto 1 como el punto 2 son muy importantes a la hora de conectar, de que la otra persona perciba que le estás comprendiendo, pero en este sentido os doy otro consejo y es que llevar historias de éxito de otros clientes, llevar referencias que podáis contar en primera persona. Y recuerda, el gran vendedor no es el que habla más, es el que hace mejores preguntas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo.